Muy bienvenidos a un nuevo programa de Profundizando en las Escrituras. Estamos en la serie sobre el Génesis y ya llegamos al capítulo 10, que nos habla de Jacob Israel, un personaje con dos nombres que van a marcar la historia de este gran patriarca del pueblo de Israel. Catarina, Vicky, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy bien. Encantadas de estar aquí contigo y con todos los que nos escuchan. Pues para mí, como siempre sabéis, es un placer. Además, ya me he acostumbrado a tener este momento en la agenda, es decir, que ya me va saliendo solo. Catarina, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas? Muy bien, llenas de cosas, preparando un montón de actividades para la iglesia y nos quedamos siempre felices de poder participar y compartir lo que creemos con los demás, mismo que sea por la internet. Oye, pues nos permite estar en diferentes lugares, a kilómetros, a 100 kilómetros unos de otros, y podemos estar aquí. Jacob representa la primera etapa de la vida del patriarca. Israel va a representar la segunda de las etapas. Como es costumbre en el mundo bíblico, el cambio de nombre siempre representa la actividad o la etapa de la vida de la persona sobre la que se le aplica el nuevo nombre. Vamos a comenzar, si os parece, leyendo en Génesis 32, 28, que voy a leer yo. Dice, y el varón le dijo, tendremos ocasión de ver lo de la palabra varón e la importante significado que tiene. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. La verdad es que después de la vida que había llevado Jacob hasta este momento, que de la propia boca de Dios salga una declaración como esta, no nos habla del personaje humano, nos habla del personaje divino, nos habla de Dios. Lo que Dios hace con nosotros, cómo Dios no se para en el día a día, sino que Dios trasciende nuestra vida hacia un proyecto mucho más amplio que el que nuestros errores haría de nuestra vida. Os pregunto, ¿algún detalle importante para comenzar que pueda ser un punto de partida para el programa de hoy? Catalina. Eso es muy difícil, ¿eh? Bueno, por eso lo pregunto. Entonces, la edición empieza con una salida. Nuevamente, parece que casi todas nuestras ediciones empiezan con salidas. Esta vez también con la aprobación de Dios. Y para un nuevo inicio. Vale, empieza bien, nuevamente. Está bien, Vicky. Bueno, pues sí, empieza con una salida, un encuentro con Dios, pero vemos que el Señor sigue trabajando con familias, la verdad, pues que no son perfectas. Y ahí sigue, queriendo llevar adelante la alianza que le prometió a Abraham. La verdad es que me está sorprendiendo el estudio del Génesis desde la perspectiva que estamos haciendo. Es verdad que siento una admiración especial como profesor por el autor de la lección, ¿no?, de los estudios que estamos haciendo, pero me gusta mucho lo que estáis comentando. Una nueva salida significa un nuevo comienzo. No quedarse estancado en lo que hasta ahí ha sido. La familia de Jacob continúa y no se para. ¿Por qué? Porque ellos forman parte de la promesa a través de la alianza que Dios hizo con Abraham. Sin embargo, a pesar de todo, se revelan la mano de Dios y su fidelidad a esas promesas de la alianza. Para Jacob, en medio del miedo, que vuelve de nuevo, habéis hablado de la salida, pero ¿y la palabra miedo? Prácticamente acompaña a cada uno de los seres que estamos estudiando. ¿Por qué?
y ya lo hemos explicado en diferentes ocasiones, pero permitidme volver a ello. El miedo en la Biblia es el resultado de no estar seguros con el plan de Dios en nuestra vida. Y en medio de lo que le estaba ocurriendo, inseguridad, miedo, huye de su hermano, huye de su tierra. El Señor, y me gusta mucho esa idea que se repite sistemáticamente en la primera gran parte de la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de tus padres. Volvió a aparecerle en un incidente que fue un precursor de lo que posteriormente se conocería como el tiempo de angustia de Jacob. Os voy a invitar, por favor, a que leamos en Jeremías 30, del 5 al 7, donde ya se aplicaba ese término. Así dice Yahvé: voces estremecedoras oímos, pánico y no paz. Id a preguntad y ved si pare el macho. Entonces, ¿por qué he visto a todo varón con las manos en las caderas como la que da a luz y todas las caras se han vuelto amarillas? ¡Ay, porque grande es aquel día sin semejante y tiempo de angustia es para Jacob, pero de ella quedará salvo! Fijaos, esa expresión se va a convertir en un concepto teológico a lo largo de la historia de Israel cuando tienen momentos de dificultad. Jeremías, muchos siglos después, recuerda esa idea tan importante. Y esa noche, Jacob, el suplantador, es muy sugerente el título del programa anterior, se convirtió en Israel. Un nuevo nombre, un nuevo comienzo, añado una nueva salida, como decía Catalina hace un momentito, comienzo que finalmente conduciría a la creación de una nación que llevaría su nombre en honor. De hecho, en lo que decíamos anteriormente, la frase preferida de todos los grandes patriarcas, se le conoce hijo de Abraham, de Isaac, de Jacob, que nos permite ver esa historia del plan de la alianza. Continuamos. Me llama mucho la atención cómo se puede luchar con Dios. Es un tema que para mí tiene una sugerente explicación. Dios se deja luchar contra él para que el ser humano aprenda algo. Es obvio que el ser humano nunca va a vencer a Dios, pero es curioso que en este caso Dios permite descender a donde está el patriarca para que entienda la soberanía de Dios. Y esa idea me parece muy sugerente, me gusta mucho. A veces Dios nos deja bajar hasta el suelo para que con su ayuda nos levante. ¿Cómo ve, y os pregunto, cómo ve Jacob venir a su hermano y con qué compañía venía? Génesis 32, 6. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. 400 hombres más el hermano para él solo. ¿Os imagináis ver desde lejos esa nube de polvo por los camellos, por los caballos, y saber que ahí debajo hay un ejército contra él? Por eso hay una idea que me ha gustado mucho, 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 y es la oración sincera de Jacob. Reconociendo que la situación le sobrepasaba. ¿Cómo reconoció el propio Jacob la situación? Génesis 32, 10. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Reconocimiento de la situación. Pero a la vez, lo que hemos estado recordando una y otra vez a lo largo de la serie, Dios no mira el presente, no juzga por el pasado,
sino que ordena la vida del creyente hacia el futuro. Esa forma de entrar en la gran historia de nuestro Dios. Es normal que Jacob se encuentre angustiado. Recuerda todo lo que hizo con su familia, su madre, su hermano, incluso el engaño al padre. Pero hay una cosa importante. Vamos a leer en Génesis 32, 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayara el alba. Muy bien. Fijaos, antes comentaba de pararnos en la palabra varón. Es un término que puede tener connotaciones especiales en la Biblia. Para nosotros puede ser muy genérico, pero su uso, tanto en Isaías como en el libro de Daniel, como en el libro de Josué, identifica a un ser divino. Incluso Daniel lo identifica con Miguel, la segunda persona de la deidad antes de la encarnación, que viene en favor de su pueblo. Esta idea es importante. Un varón. Y se ve envuelto en una pelea, como decíamos antes. Es una pelea entre seres que no son iguales, pero en el cual Dios va a utilizar para enseñarle a Jacob detalles muy, muy importantes. Durante la lucha debió ser obvio que Jacob estaba luchando con Dios mismo. Él tuvo que verlo así, porque le dice: no te dejaré si no me bendices. Y ese es un aspecto que solo aparece en la Biblia con respecto a Dios. Por lo tanto, fijaos, varón, utilizado por los profetas y por la Biblia para identificar inclusive a Miguel. Y a ese varón es el que Jacob le dice que lo bendiga. Con lo cual, él se da cuenta perfectamente que se está, pues, luchando. Ya no sé si podemos emplear la palabra luchar, porque desde luego sería totalmente desigual. Pero es una forma de calmar la situación, es una forma de que la grandeza de Dios sirva para la reflexión de Jacob. Muy bien. Los hermanos. ¿Qué recordáis de esta historia? ¿Qué papel van a jugar los hermanos después del acontecimiento de la escalera, después del acontecimiento de la lucha con el varón celestial? Jacob tenía miedo de encontrarse con su hermano, porque no sabía cómo iba a reaccionar. Y razones tenía. Y protege a toda su familia para ir a su encuentro. Y fijaos, como todo en la Biblia, hasta el lugar tiene un nombre precioso. Peniel, que significa cara o rostro de Dios. ¿Cuánto disfruto viendo el significado de los términos, de los nombres? Porque en cierto modo también va marcando el proyecto de Dios para la humanidad. Es en este lugar donde Jacob tuvo esa experiencia especial. Después de 20 años de separado de su hermano, Jacob lo ve acercarse. Con los 400 hombres que hemos hablado, está preocupado. No puede ser menos. Y por lo tanto, se prepara él mismo y a su familia para lo que pueda suceder. Pero vamos a intentar resumirlo un poquito entre los tres. ¿Qué es lo que sucede realmente? Cuando él llega, se postra 7 veces, y cuando su hermano viene cerca, en vez de hacer alguna cosa mala, simplemente lo abraza y lloran los dos juntos. Y después todos los restantes de la familia se aproximan también y se prostran todos delante de Isaú. Sí. Dentro de esa descripción que has hecho, Catalina, hay una idea que me gusta mucho, y es cómo trata él a su hermano. En cierto modo, podría parecer que está revertiendo el tema
de Sí. la bendición del Padre. Porque al hermano le llama mi Señor Mi Señor, sí. y él se autodefine como Como siervo. 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 Es la expresión de una madurez importante. Y lo hace 7 veces también, se prostra 7 veces. 7 veces. Una idea realmente y bonita. Y es, como dice Génesis 27, 29, si queréis lo leo. Y Jacob se acercó y lo besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, con olor del campo de Jehová bendecido. Dios te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra abundancia en trigo y mosto. Sírvate pueblos y naciones se inclinarán ante ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinarán ante ti tus hijos y tu madre. Maldito los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren. Si recordáis, nos remonta a la época de Abraham. Es decir, benditos los que acepten el proyecto de Dios en tu vida y que dejen de importancia los que no lo tengan. Uh-huh. ¿Qué pensáis? ¿Estaba intentando pagar alguna deuda a su hermano? Bueno, yo creo que él lo que desea es que su hermano le perdone, porque necesita ser perdonado por su hermano. Y él está arrepentido, se da cuenta de que lo que ha hecho no está bien y que podía haber obtenido la primogenitura por parte de Dios a la forma que Dios lo hubiera hecho. Pero bueno, a mí me encanta cuando dice que le besó y lloraron. La verdad es que debe de ser una imagen preciosa, ¿no? Porque Esaú no tiene rencor contra su hermano. Y eso me parece muy importante. Uh-huh. Lo es. Lo es que con la ayuda de Dios no se paran en el fracaso. Es una idea que predomina a lo largo de toda la serie hasta que lleguemos al final. No pararnos en el fracaso, sino que en las manos de Dios el fracaso se convierta en una victoria de Dios, no en una victoria del ser humano. A veces es el matiz que nosotros no llevamos bien. La experiencia de Jacob de recibir el perdón de Dios en Peniel, donde vio el rostro de Dios, se repite en la experiencia del perdón con su hermano. Veis que no deberíamos de llamarle la historia de Jacob, deberíamos llamar la historia del Dios de Jacob, que realmente es lo que le da sentido a la historia. Pero como en todas las familias, hay un dato negativo. ¿Cómo resumiríais la historia de Dina, la hermana, la hija? Para Sí. mí esta historia fue muy interesante. Nunca hablamos mucho de ella y tiene muchas cosas que podemos quitar para nosotros como cristianos. Entonces tenemos un hombre que viola la hija de Jacob, del patriarca. Sí. Y después, pero lo relato bíblico lo dice que él intenta hacer lo correcto, o sea, quiere casar con ella, pide la bendición, todo. Entre tanto, sus hermanos no lo aceptan muy bien y van a hacer lo peor que podrían hacer, que es matar todos los hombres de la ciudad. Utilizan hasta engaño para hacerlo, o sea, intentan hacer un acuerdo para que ellos fueran todos circuncidados, ellos lo aceptan porque estaban intentando hacerlo mejor, para que pudieran juntar las familias, y después, cuando ellos no estaban fuertes, en una situación débil, matan todos los hombres y se quedan con todo de ellos, por lo tanto, hasta siervos, hasta material, hasta dioses, se quedan con todo. Pero yo ahí lo que veo más es venganza por parte de los hermanos de Dina. Y eso no debería de haber sido así, porque él quiere a Dina y bueno, pues todos se circuncidan. Y precisamente cuando están todos los hombres peor, cuando están con dolor, podríamos decir, ellos atacan al pueblo.
vamos, eso más bien es venganza y eso no está bien por parte de los hijos de Jacob. Bueno, la historia sigue con los errores. Sí, sí. Pero como no decimos, pero Dios no se para de ello. Aquí hay un detalle para que podamos entenderlo. ¿Dónde está el problema de lo que pasa con Dina? Que se han roto las leyes patriarcales. Es decir, él no podía cohabitar con ella, sino llega a un pacto con el padre, que es el que... Entonces, estamos en una cultura donde no podemos verla como si se escribiera para un ser humano del siglo XXI, porque tenemos connotaciones completamente diferentes. El problema es que las leyes de protección se habían roto y al romperse, lógicamente, sucede lo que sucede. Y de nuevo... Pero es interesante que Jacob no hace nada. No. O sea, Sí, es cierto. hablan con él y él es que debería hacer alguna cosa en esta situación y él no hace nada. Bueno, Acepta, simplemente acepta. Acepta y son los hermanos los que empiezan otra historia. Porque finalmente, ¿cómo acabará la historia de los hermanos? Pues seguramente será otro tema más adelante. Yo veo, sí, pero yo veo esta historia de una forma muy interesante, que es, empezamos con un error, pero la persona que lo hace ve el error, intenta corregirlo. Sí, sí. Y después vemos las personas que deberían ser capaces de perdonar porque tenía un Dios más grande, que son los hijos de Jacob, actúan mal, o sea, ni aceptan ni piensan en perdonar. Yo pienso que para Jacob en esta situación fue muy fácil perdonar porque él pasa por todas las historias anteriores y él sabía el significado de la gracia. Entonces se entiende que por veces hacemos errores, pero que debemos aceptar siempre a las personas que están intentando arreglar las cosas. Entonces, probablemente él acepta mejor la situación por causa de eso. Sus hijos todavía probablemente no lo han experimentado, lo van a experimentar en el futuro, pero no han experimentado este perdón y se enfadan mucho y hacen este error también. Entonces, por veces nosotros como cristianos podemos tener dificultades en perdonar. Quien nos hace mal a nosotros y a nuestra familia. Y además, a veces, Catarina, ni perdonamos ni olvidamos. Ni olvidamos. Que todavía es más problema aún, ¿no? Sí. Al final se instala allí y se encuentran con un problema. El gran problema de la suplantación de Dios en los pueblos paganos. Porque la idolatría, como concepto, es lo que se pone en el lugar de Dios para ser adorado. De hecho, recordar a nuestros televidentes que en el mandamiento se dice literalmente: no tendrás ídolo delante de mí. No dice imagen, que sería otra palabra. ¿Por qué? Porque el ídolo es lo que se construye para ocupar el lugar de Dios. Llegado el momento, ¿qué le dice Dios al patriarca? Que destruya todos los ídolos. ¿Y que regrese a dónde? A su lugar. Al punto de encuentro de la alianza. Y para hacer un altar también. Hacer el altar, ofrecer el sacrificio, es el método hasta el santuario, que vendrá después de Egipto. Es decir, asume como patriarca la protección de la familia. Eso a nosotros nos cuesta trabajo entenderlo, pero así funcionaba. ¿Os acordáis? Por ejemplo, Job hacía sacrificios por sus hijos. Nosotros decimos, bueno, ¿y se puede hacer unos por otros? Bueno, en la época patriarcal tenía sus propias leyes y la relación de Dios con el pueblo va avanzando hasta el sitio que tenemos nosotros ahora, que es personal e intransferible. Pero entonces funcionaba de esta manera. Otra cosa que me ha llamado la atención es que también se tenían que destruir los ídolos que Raquel tenía, que Raquel había robado. O sea, que Raquel también tenía sus ídolos. Es que, de verdad, yo vuelvo a maravillarme. Menos mal que Dios es Dios. Porque si fuese como nosotros, cada pecado del ser humano intervendríamos de forma completamente diferente. La tendencia del ser humano a contaminarse con el medio, ir hacia el mundo, como se suele decir en nuestro argot, es mucho más fácil
de lo que nos imaginamos. Sí, sí. ¿Y qué hace la matriarca? Contaminarse del sistema religioso de la época. Por eso Dios tiene de nuevo que sacarlos, llevarlos a un lugar neutro, reeducarlos para continuar con el proyecto. El proceso de arrepentimiento es más que un movimiento físico de un lugar a otro. Esta idea me ha gustado mucho. O un movimiento de una iglesia a otra. Lo más importante es que busquemos, por la gracia de Dios, eliminar la idolatría de nuestro corazón. Sí. Cómo me gusta esa idea tan bonita. El énfasis está en el Dios de Betel. Ya sabéis que decíamos que Betel significa casa de Dios, más que en el lugar en sí. Es decir, el lugar que es la casa de Dios, Dios actúa directamente haciéndose trascendente. La bendición de Jacob, en primer lugar, significa fecundidad, transmisión de la simiente mesiánica y la creación de muchas naciones. Génesis 35:11 también le dijo: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Directamente, aquí hay un eco, hay un mensaje de trasfondo en el cual reyes se referiría a la tribu de Judá y a través de la tribu de Judá se referiría a la venida del Mesías. Sí. Pero los años han pasado. Y Raquel, la amada, se hace mayor. ¿Sabéis? También es ley de vida. Pues sí. Y... Su familia no solo fue disfuncional, sino que ahora se enfrenta, posiblemente, y no lo sé por experiencia, al drama más importante que sufre una familia, y es cuando alguno de los padres pasa al descanso. ¿Qué os parece la influencia del fallecimiento de Raquel en la vida de sus hijos, en la vida del pueblo? El autor dedica un apartado completo a este acontecimiento. Dice, en cuanto Jacob deja Betel, 3 hechos interconectados marcan el último paso de su viaje a la tierra prometida. Nacimiento del último hijo, Benjamín. Sí. Raquel muere. Y Rubén, el primer hijo de Jacob, con Lea, durmió con la concubina de Jacob. 3 acontecimientos que son prácticamente el final de la vida del patriarca. ¿Qué os parece? La verdad es que es... Bueno, ¿qué os parece? Bueno, pues que Raquel le da el último hijo, Benjamín, que le cambia a él el nombre, como que es la mano derecha, ¿no?, de él. Luego Rubén comete un error, como suele pasar en casi todas las familias, hay errores, ¿no? Pues él comete un error acostándose con la concubina de su padre. Y luego, pues, es que Jacob confía y sigue confiando en que a pesar de todo esto se va a cumplir la alianza y la promesa que Dios tiene con Abraham y con Isaac y con él. Porque son errores que se cometen, pero bueno, todo sigue adelante con la ayuda de Dios. Son acontecimientos muy cercanos, porque Benjamín nace, Raquel muere por causa de su hijo, el nacimiento de su hijo, y es normal que su nombre sea hijo de mi tristeza, porque era ese momento de cierto que fue muy difícil. Es que ella no muere de edad, es más difícil para la familia así. Y después
se ve que Rubén hace esto mucho probablemente por causa de la muerte de Raquel también, porque la familia toda era disfuncional desde el inicio. Es que tenemos 2 hermanas y toda la situación del inicio fue muy compleja. Se ve la preferencia de Jacob para los hijos de Raquel y no para los demás. Hasta cuando él llega cerca de su hermano vemos la diferencia, porque pone la concubina, Lea y la Raquel después. Toda la dinámica familiar era muy compleja. O sea, Jacob, a pesar de su experiencia con Dios, también comete errores y su familia no es perfecta. No es porque caminamos con Dios y que vamos aproximando con el tiempo, nos aproximando de Él, que no vamos a tener problemas y que no vamos a hacer errores en otras partes de nuestra vida, como nuestra familia y gestión familiar. Muy interesante. Y Dios mismo así utiliza a estas personas para su plan, a pesar de todos los errores y de los fallos que yo tengo, que Él tiene, que todos nosotros tenemos. El nombre que recibe es un nombre precioso. Hijo de la mano derecha. Hijo de las bendiciones, que finalmente es lo que simboliza la mano derecha. Sin embargo, durante ese tiempo, Rubén tenía intimidad con Bilda, la concubina de su padre y también sierva de Raquel. Sencillamente no sabemos por qué hizo este acto, más como otro ejemplo de la influencia del pecado en la vida de una persona y por extensión en la vida de una familia. Bien, pues así llegamos al final. No dejamos a la familia muy bien, ¿eh? Es decir, dejamos a la familia, pues, como cualquier familia, con sus problemas y como hemos dicho varias veces en el programa de hoy, y seguiremos repitiendo hasta el final. Gracias a Dios, que continúa una historia que no solamente tiene un componente humano, sino que tiene una bendición de Dios. Concluimos. A ver, Catalina, ¿cómo concluirías el programa de hoy? Concluiría diciendo que nuestra carrera con Dios es muy semejante y que yo deseo para todos nosotros que tengamos la misma forma de vivir que Jacob y de pelear por veces con Dios también, de tener nuestras luchas, pero de no dejarlo de nuestra vida hasta que Él nos bendiga. Es algo que es muy bonito de vivir. Mismo en las dificultades, cuando no comprendemos las cosas, acercámonos más, pelearnos si necesario para tener la certeza que Dios está con nosotros. Y muchas de las veces todos nosotros precisamos de perdón, hasta de nuestro Dios, y si estamos en esta lucha y si estamos pidiendo eso, es bueno, no es negativo, es positivo. Si todavía tenemos algunas dudas, si tenemos alguna cosa que precisamos de pedir perdón todavía. Entonces, que este para mí fue el momento más bonito de la lección. Ver a un humano en un punto de llegar a pedir, desear y hacer todo lo posible para recibir una bendición de Dios. Y nosotros tenemos que pasar por eso también. Vicky. Pues a mí me ha gustado que Jacob cambia rotundamente, como vimos también la semana pasada, su arrepentimiento, el perdón que Dios le ofrece, y aparte de que hay momentos bonitos como el encuentro de su hermano, hay momentos tristes como lo ocurrido con su hija, en fin, que las familias somos imperfectas. Su familia y toda la familia que hay en este mundo, debido al conflicto que hay por el pecado. Pero lo más importante es que Dios es fiel a sí mismo y que seguirá con nosotros en los momentos infelices, pero también en los momentos en que, bueno, pues podamos disfrutar a su lado y podamos, sobre todo, que Él dirija nuestras vidas, que es lo más importante. Muy bien, pues ha sido un placer estar con todos vosotros. Gracias por acompañarnos. Vicky, muchísimas gracias, como siempre. Catalina, gracias. Es un placer. También para Os invitamos a que disfrutéis de este programa y no olvidéis, no hemos acabado aquí. Todavía nos queda terminar la serie y seguro que contamos contigo. Que el Señor te bendiga, Señor te guarde. Y acabamos con una oración. Bendito y bondadoso Dios que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos podemos dar cuenta que no somos diferentes a los que llegaron antes que nosotros. El que es eterno, permanente eres tú. Y al igual, Señor, que tú llevaste la vida de los grandes patriarcas hasta el final, honraste su vida y su existencia. Estás dispuesto, Señor, a hacerlo con cada uno de nosotros mientras esperamos tu regreso. Te lo agradecemos todo, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén.